Imagina un destino donde castillos medievales se alzan en bosques encantados, donde ciudades resurgen de las guerras con una energía vibrante y donde la gastronomía es un verdadero viaje de sabores auténticos. Ahora imagina vivir todo esto sin multitudes de turistas y con experiencias exclusivas de alto nivel. Pues bien, este lugar existe y se llama Polonia. Hoy vas a descubrir los lugares más increíbles de Polonia, conocer su cultura vibrante, explorar su economía emergente, su sofisticada gastronomía, su sorprendente geografía y adentrarte en curiosidades que convierten a este país en una verdadera joya escondida en el corazón de Europa. Ubicada estratégicamente entre Oriente y Occidente, Polonia es el quinto país más poblado de la Unión Europea, con casi 38 millones de habitantes. Y a pesar de su historia marcada por reconstrucciones, hoy es símbolo de resiliencia e innovación. Ciudades como Varsovia, Cracovia, Gdansk y Wrocław brillan como centros urbanos modernos que al mismo tiempo preservan su alma medieval y su arte de vivir. La economía polaca es una de las de más rápido crecimiento en Europa. Con un Producto Interno Bruto superior a 585.000 millones de dólares, el país se destaca en los sectores industrial, tecnológico, agropecuario y de servicios. Polonia hoy es sinónimo de oportunidades para inversores globales, nómadas digitales, empresas tecnológicas y quienes buscan calidad de vida a un costo inteligente. Y hablando de calidad de vida, vamos a uno de los puntos fuertes de la experiencia polaca, su gastronomía. Quienes visitan Polonia se enamoran de los sabores únicos de platos como los pierogi, esas masas rellenas que se derriten en la boca, el bigos, un antiguo guiso de repollo y carnes, la sopa fermentada szurek y los irresistibles plaki ziemniaczane, crujientes y doradas tortitas de patata. Y, por supuesto, ninguna comida estaría completa sin un brindis. Vodkas premium polacos, con siglos de tradición y exclusivas cervezas artesanales que transforman cualquier cena en una celebración. Geográficamente, Polonia es un espectáculo aparte. Entre el mar Báltico y las montañas Tatra, el país revela paisajes impresionantes. Más de 9.000 lagos en Masuria, el surrealista desierto de Błędów, el mágico bosque torcido de Gryfino, donde los pinos crecen de manera inexplicable, y las doradas playas de Gdansk. Es el escenario perfecto tanto para aventureros como para quienes buscan lujo en plena naturaleza. Y si crees que ya lo has oído todo, espera a descubrir las curiosidades que hacen de Polonia un lugar aún más especial. ¿Sabías que Polonia es considerada la cuna del vodka? O que fue un polaco, Julius Fromm, quien inventó el preservativo del látex moderno. O que aquí vive el mayor mamífero terrestre de Europa, el imponente bisonte europeo, en el bosque de Białowieża. Y aún hay más. Polonia alberga la Capilla de los Cráneos en Czermna, una pequeña iglesia decorada con más de 3.000 huesos humanos, un impactante recordatorio de tiempos de guerra y peste. También existe la tradición mágica de la recolección de setas, una actividad que reúne a familias enteras en los bosques durante el otoño. Ahora bien, si el costo de vida es importante para ti, prepárate para buenas noticias. Vivir en Polonia cuesta, en promedio, un 60% menos que en París o Berlín. Un café en Cracovia cuesta alrededor de 1,50 €, mientras que una cena completa, en un restaurante de lujo, oscila entre 30 y 50 euros. Con infraestructura de primer nivel, internet ultra rápido, ciudades seguras y una enorme riqueza cultural, Polonia se ha convertido en uno de los mejores destinos para expatriados, nómadas digitales y viajeros premium. Y si buscas experiencias exclusivas, Polonia tiene mucho que ofrecer. Alojamientos en castillos restaurados, rutas privadas en Cracovia, Varsovia y Gdansk, cruceros de lujo por los lagos de Masuria y tours de degustación de vodkas premium en destilerías históricas. Prepárate para descubrir ahora los destinos imprescindibles de Polonia, que combinan naturaleza, cultura, historia y experiencias de viaje absolutamente únicas. Y que prometen cambiar tu manera de ver el turismo en Europa.
Desde los mágicos lagos de Masuria hasta los milenarios bosques de Białowieża, cada rincón de Polonia parece contar su propia historia. Ahora, nuestro viaje nos lleva al vibrante corazón del país. Varsovia, una ciudad que redefine el concepto de renacimiento urbano en cada calle que recorremos. Imagina caminar por una metrópolis que, tras ser casi totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, resurgió como un verdadero ave fénix. Hoy, Varsovia combina la elegancia contemporánea con la majestuosidad de su pasado. Su casco antiguo, reconstruido con tal precisión que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, vibra con cafés bohemios, galerías de arte y músicos callejeros que llenan el aire de magia. Entre las joyas modernas brilla la Warsaw Tower, el edificio más alto de la Unión Europea, que alcanza casi 250 metros de altura. Al mismo tiempo, la ciudad preserva espacios de calma como el Parque Łazienki, donde pasear entre pavos reales y esculturas clásicas parece un susurro del siglo XVIII. Varsovia también vibra al ritmo de una economía en expansión. Startups tecnológicas, centros de innovación y un ecosistema empresarial que atrae a nómadas digitales de todo el mundo. Además, el costo de vida es una grata sorpresa, ya que vivir en la capital polaca puede ser hasta un 60% más barato que en Londres o París. Y en cuanto a gastronomía, Varsovia es un verdadero festival de sabores. Desde restaurantes con estrellas Michelin hasta pequeñas panaderías familiares, cada bocado cuenta una historia de tradición reinventada. ¿Listo para seguir explorando? Después de sentir la energía vibrante de Varsovia, nuestro viaje continúa hacia un destino donde el tiempo parece haberse detenido. Cracovia, un verdadero tesoro medieval que combina arte vivo, historia intensa y una gastronomía digna de la realeza. Al caminar por sus calles empedradas, la sensación es la de entrar en un escenario de cuento antiguo. La plaza del mercado, conocida como Rynek Główny, es la más grande de toda Europa, vibrando en el corazón de la ciudad desde hace más de 7 siglos. En este encantador espacio, la Basílica de Santa María se alza imponente, y cada hora el sonido de una trompeta resuena desde lo alto de su torre, una emotiva tradición que se remonta al siglo XIV. Enmarcando el horizonte, el majestuoso castillo de Wawel, antigua residencia de reyes polacos, durante casi 500 años, domina el paisaje. Sus salones guardan valiosas reliquias, tapices flamencos y obras maestras renacentistas que narran capítulos gloriosos de la historia de Polonia. Hoy en día, Cracovia vibra también como un polo gastronómico sofisticado. Restaurantes premiados transforman ingredientes locales en verdaderas obras de arte. Una cena de alta gastronomía puede costar alrededor de 70 euros, ofreciendo una experiencia culinaria comparable a las mejores capitales europeas, pero con un encanto auténtico y un toque de exclusividad. Cracovia es de esas ciudades que no solo se visitan, sino que se sienten en cada detalle, en cada aroma, en cada mirada que cruza nuestro camino. Si eres un apasionado de explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles en el mundo, este canal fue hecho para ti. Así que deja tu me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para acompañar cada nueva aventura que estamos preparando para ti. Y claro, si conoces a alguien que también ama viajar sin salir de casa, comparte este vídeo. Vamos a hacer crecer juntos esta comunidad de exploradores. Cada minuto de este vídeo fue pensado para hacerte viajar sin salir de tu sillón. Por eso, míralo hasta el final. Hay destinos sorprendentes, historias únicas y curiosidades que transformarán tu manera de ver el mundo. Si Cracovia es un viaje en el tiempo, a través de la herencia medieval de Polonia, Gdansk nos invita a navegar por mares de historia, comercio y paisajes deslumbrantes. Situada en la costa del mar Báltico, esta ciudad portuaria tiene raíces que se remontan a más de 1000 años y fue escenario de eventos que moldearon el mundo moderno. Nada más llegar,
Es imposible no dejarse encantar por la Ruta Real, una avenida repleta de edificios coloridos y fachadas ornamentadas, reflejo de la riqueza mercantil que Gdansk acumuló entre los siglos XIV y XVII. En cada esquina, la influencia de la Liga Hanseática, una poderosa alianza comercial de la Edad Media, todavía se siente en las plazas, mercados y antiguos almacenes portuarios. Uno de los tesoros más emblemáticos de la ciudad es el ámbar, conocido como el oro del Báltico. Gdansk es reconocida mundialmente como la capital internacional del ámbar, y sus joyerías exhiben piezas artesanales que brillan con historias milenarias fosilizadas en resina dorada. Además de su vibrante centro histórico, Gdansk ofrece extensas y encantadoras playas como Jelitkowo y Bercegno, perfectas para los días de verano. Caminar por la costa, sentir la brisa salada y ver el atardecer sobre las aguas tranquilas del Báltico es una experiencia que mezcla sencillez y un encanto raro. En el Museo de la Segunda Guerra Mundial, una impresionante estructura inaugurada en el año 2017, la memoria de la resistencia y la libertad se mantiene viva, reforzando el alma resiliente de esta ciudad única. Dejando atrás las brisas saladas del mar Báltico y el brillo dorado del ámbar de Gdansk, nos dirigimos a un lugar donde el silencio habla más fuerte que 1000 palabras. Auschwitz-Birkenau, uno de los puntos más importantes de memoria y reflexión en toda Europa. Ubicado a unos 50 kilómetros de Cracovia, el antiguo complejo de Auschwitz, construido en el año 1940, es hoy un memorial que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto. Estar allí es sentir la historia no a través de libros, sino a través de las frías paredes, los rieles oxidados y las salas que guardan millones de historias truncadas. El campo principal, Auschwitz-Birkenau, todavía exhibe los infames portones con la inscripción Arbeit macht frei, mientras que Birkenau, el mayor de los campos, impresiona por la vastedad de su área, donde los rieles del tren se extienden hasta perderse en el horizonte. Se estima que más de 1 millón de personas, en su mayoría de origen judío, perdieron la vida allí durante los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Cada visita es guiada con profundo respeto, proporcionando una experiencia de concienciación y humanidad que atraviesa generaciones. En el año 2017, el memorial recibió más de 2 millones de visitantes de todas partes del mundo, quienes vienen no solo para aprender, sino para honrar y recordar. En cada paso, Auschwitz-Birkenau enseña que, incluso ante la mayor oscuridad, la memoria tiene el poder de iluminar el futuro. Después de sumergirnos en la profunda memoria de Auschwitz-Birkenau, es hora de reencontrar la ligereza y el encanto caminando por las coloridas calles de Wrocław, la ciudad donde la fantasía y la historia se entrelazan de forma única. Difícilmente existe un visitante que resista al encanto de los pequeños duendes de bronce esparcidos por toda la ciudad. Son más de 300 esculturas discretas, cada una con su propia personalidad, escondidas en plazas, aceras y ventanas. Surgieron a finales de los años 80 como símbolo de la resistencia pacífica contra el régimen comunista y hoy se han convertido en una verdadera búsqueda del tesoro urbana que encanta tanto a niños como a adultos. Wrocław también impresiona por su vibrante arquitectura. La Plaza del Mercado, o Rynek, es una de las más grandes de Europa y pulsa vida con sus edificios coloridos en tonos pastel, sus cafés al aire libre y los artistas callejeros. Dominando el paisaje, el imponente edificio del ayuntamiento, construido entre los siglos XIII y XV, es una obra maestra del gótico que aún hoy sorprende por su nivel de detalle y elegancia. Cruzada por 12 islas y conectada por más de 120 puentes, Wrocław es a menudo llamada la Venecia polaca. Cada cruce revela una nueva perspectiva, mezclando naturaleza, historia y modernidad en perfecta armonía. Entre los muchos títulos que ostenta, Wrocław fue elegida Capital Europea de la Cultura en el año 2016, reafirmando su espíritu creativo y acogedor. Desde Wrocław, con sus duendes y encantadores puentes,
partimos hacia un destino que provoca una sensación completamente diferente. La enigmática Capilla de los Cráneos en Czermna, uno de los lugares más sorprendentes y singulares de Polonia. En medio de la tranquila región de Kudowa-Zdrój, cerca de la frontera con la República Checa, se encuentra esta pequeña e impactante capilla. Construida en el siglo XVIII, entre los años 1776 y 1777, la Capilla de los Cráneos es obra del padre Václav Tomaszek, quien dedicó más de 20 años a recolectar los restos mortales encontrados en la región, víctimas de guerras, epidemias y hambrunas. Las paredes y el techo están cubiertos por cerca de 3.000 cráneos y huesos humanos, todos cuidadosamente dispuestos para transformar el espacio en un silencioso homenaje a la fragilidad de la vida. En una cripta subterránea reposan otros 21.000 esqueletos, resguardados de la vista directa de los visitantes. Pasear por el interior de la capilla es una experiencia que mezcla respeto, misterio y reflexión. La atmósfera es solemne, pero al mismo tiempo fascinante, mostrando cómo, en pleno siglo XVIII, era común utilizar el arte sacro para reflexionar sobre la fugacidad de la existencia. Hoy en día, la Capilla de los Cráneos es considerada un monumento único en toda Europa Central. Cada año, miles de personas de diferentes partes del mundo visitan este lugar en busca de una conexión más profunda con la historia, con el pasado y con las eternas preguntas sobre nuestra propia finitud. Entre las apacibles aldeas y las verdes colinas de Czermna, este pequeño templo de huesos guarda secretos silenciosos que resuenan desde hace más de 2 siglos. Después de sumergirnos en el profundo silencio de la Capilla de los Cráneos, nuestro recorrido nos lleva a un escenario completamente diferente, donde la naturaleza asume el papel protagonista. La región de los lagos de Masuria, un verdadero paraíso acuático en el noreste de Polonia. Conocida como la Tierra de los 1000 lagos, Masuria alberga en realidad más de 2000 cuerpos de agua interconectados por ríos, canales y bosques. La sensación al navegar por estas aguas cristalinas es de libertad infinita. Pintorescas aldeas como Giżycko y Mikołajki sirven de punto de partida para aventuras exclusivas en yates privados, elegantes veleros o pequeñas embarcaciones que se deslizan suavemente entre paisajes inalterados. Durante los meses de verano, entre junio y septiembre, la región se transforma en uno de los destinos de ocio más sofisticados de Europa Central. Muchos viajeros de alto poder adquisitivo eligen Masuria para escapar del turismo masivo y encontrar resorts de lujo a orillas de los lagos, ofreciendo experiencias que combinan spa, gastronomía refinada y excursiones privadas. Otro detalle fascinante es la fortaleza de Boyen, construida en el siglo XIX, que se alza entre los lagos Mamry y Nigocín. Además de su valor histórico, ofrece una vista privilegiada del vasto paisaje azul y verde que define la región. Navegar por Masuria es una experiencia de contemplación pura. En cada curva del recorrido surgen densos bosques, pequeñas islas y calas secretas que parecen diseñadas para momentos de serenidad absoluta. Con vientos suaves, noches estrelladas y una paz que parece suspender el tiempo, Masuria revela un lado de Polonia, donde el lujo y la naturaleza coexisten en perfecta armonía. Dejando atrás las serenas aguas de Masuria, nuestro viaje nos lleva ahora a escenarios donde la naturaleza exhibe su faceta más grandiosa. Las montañas Tatra y la encantadora Zakopane, el destino preferido de los amantes de los deportes de invierno y la aventura al aire libre. Ubicada en el extremo sur de Polonia, justo en la frontera con Eslovaquia, Zakopane es considerada la capital de invierno del país. Esta pequeña ciudad, con poco más de 30.000 habitantes, cobra vida especialmente entre los meses de diciembre y marzo, cuando las montañas Tatra se cubren de nieve y crean un escenario perfecto para esquiadores y practicantes de snowboard de todos los niveles. Ascender hasta la cima de la Kasprowy Wierch, a más de 1900 metros de altitud, es una de las experiencias imperdibles. El teleférico panorámico,
en funcionamiento desde el año 1936, ofrece una vista espectacular de los picos nevados y de los profundos valles que se extienden hasta el horizonte. Durante el verano, las montañas Tatra revelan increíbles rutas para trekking, ciclismo de montaña y escalada. Lagos glaciares como el Morskie Oko, considerado uno de los más bellos de Europa, atraen a visitantes en busca de paisajes que parecen sacados de un cuadro impresionista. Zakopane también es famosa por su arquitectura de madera, en el estilo zakopiansky, creada a finales del siglo XIX, y por la calle Krupovki, donde restaurantes típicos, tiendas de artesanía y acogedores cafés garantizan momentos agradables después de un día de aventura. Cada estación revela una nueva manera de conectarse con la naturaleza, mezclando adrenalina, cultura local y escenarios de pura poesía. Después de explorar las cumbres nevadas de las montañas Tatra y la vibrante energía de Zakopane, nos dirigimos hacia un escenario que parece salido directamente de un cuento medieval: el monumental Castillo de Malbork, una de las mayores joyas arquitectónicas de Europa. Erigido por los caballeros teutónicos en el siglo XIII, el Castillo de Malbork impresiona no solo por su tamaño colosal, sino también por la precisión y grandeza de su construcción en ladrillo rojo. Con una superficie de más de 250.000 metros cuadrados, es considerado el mayor castillo de ladrillos del mundo y uno de los mayores complejos de arquitectura gótica medieval existentes. Durante su apogeo, el castillo sirvió como sede del poderoso Estado teutónico, ejerciendo influencia sobre vastas regiones del Báltico. Sus murallas, torres y patios internos narran historias de batallas, diplomacia y cultura que atraviesan los siglos. El recorrido por las salas restauradas revela detalles fascinantes, como el gran refectorio, las cámaras de los nobles, las capillas y el arsenal, cada uno testigo de la opulencia y el poder de la orden militar. Desde el año 1997, el castillo está reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO, atrayendo a visitantes que se maravillan no solo con su majestuosidad, sino también con el ambiente que invita a viajar en el tiempo. Además de la estructura principal, las orillas del río Nogat completan el espectáculo, reflejando las murallas en sus aguas tranquilas y creando un escenario digno de pinturas renacentistas. Recorrer los corredores y jardines de Malbork es como atravesar portales entre distintas épocas, donde cada piedra parece guardar un antiguo secreto, esperando ser descubierto. Dejando atrás las grandiosas murallas de Malbork, nuestra próxima parada nos lleva a uno de los fenómenos más enigmáticos de la naturaleza polaca: el misterioso Bosque Torcido, un lugar donde lo imposible parece tomar forma entre árboles silenciosos. Ubicado en las afueras de la pequeña ciudad de Gryfino, en el noroeste de Polonia, este peculiar bosque alberga cerca de 400 pinos, cuyos troncos crecen curvados en ángulos perfectos, como si una mano invisible los hubiera moldeado. Plantados alrededor del año 1930, los pinos muestran una impresionante curvatura justo encima del suelo, formando suaves arcos antes de retomar su crecimiento vertical hacia el cielo. Investigadores y lugareños aún debaten las posibles causas de esta singular deformación. Algunas teorías apuntan a técnicas humanas de manipulación de la madera, destinadas a crear estructuras específicas para muebles o construcción naval, mientras que otras sugieren que factores ambientales, como el peso de la nieve o mutaciones naturales, podrían haber influido en el crecimiento de los árboles. Pasear por el Bosque Torcido es una experiencia casi surrealista. La luz del sol se filtra entre los troncos curvados, creando dibujos de sombras que se mueven suavemente con el viento. No es raro que los visitantes describan la sensación de estar en un escenario de fantasía, donde la naturaleza decidió jugar con sus propias reglas. Durante la primavera y el verano, los vibrantes tonos verdes hacen que el paisaje sea aún más mágico, mientras que en invierno, la nieve transforma los arcos de los pinos en impresionantes esculturas naturales. Cada paso entre estos árboles invita a imaginar historias, misterios y posibilidades que trascienden el tiempo y la lógica. Entre las encantadoras curvas del Bosque Torcido,
Nuestro viaje por Polonia continúa llevándonos por caminos sorprendentes hasta llegar a la vibrante ciudad de Poznań, uno de los centros urbanos más antiguos e innovadores del país. En el corazón de la región de Gran Polonia, Poznań combina juventud y tradición en una armonía que se siente en sus plazas, universidades y modernos espacios de coworking. La ciudad, fundada oficialmente en el siglo X, es considerada la cuna del Estado polaco, el lugar donde el cristianismo fue introducido oficialmente en el territorio en el año 966. Uno de los símbolos más conocidos de Poznań es la Plaza del Mercado Antiguo, donde todos los días al mediodía los turistas se reúnen para presenciar el curioso espectáculo de los cabritos mecánicos que se enfrentan sobre la torre del antiguo ayuntamiento, una encantadora tradición que existe desde hace más de 5 siglos. Con una población joven impulsada por más de 120.000 estudiantes, Poznań respira innovación. Hoy es una referencia en tecnología, startups y economía creativa, albergando eventos internacionales como la Feria Internacional de Poznań, una de las más antiguas de Europa, inaugurada en el año 1921. Las orillas del río Warta invitan a paseos al aire libre, mientras que barrios como Jesice y Środka sorprenden con modernos cafés, galerías de arte urbano y restaurantes que mezclan la gastronomía tradicional polaca con tendencias globales. Pasear por Poznań es como caminar entre siglos de historia y destellos de futuro, donde lo antiguo y lo nuevo se entrelazan de forma dinámica y llena de contagiosa energía. Con la vibrante energía de Poznań aún resonando en la memoria, el viaje continúa hacia un rincón donde el ritmo se desacelera y la belleza se revela en cada detalle. Kazimierz Dolny, una joya encantadora a orillas del río Vístula. Enmarcada por suaves colinas y verdes bosques, Kazimierz Dolny es uno de los destinos más queridos por los amantes del arte y la naturaleza. Fundada en el siglo XIV, la ciudad conserva una atmósfera bucólica que ha inspirado a generaciones de pintores, escultores y poetas. Sus callejuelas de piedra, plazas históricas y casas renacentistas crean un escenario que parece salido de una pintura. La Plaza del Mercado, dominada por antiguas casas de comerciantes ricamente decoradas, es el corazón de la ciudad. Muy cerca de allí, la subida hasta las ruinas del castillo ofrece vistas panorámicas que revelan la serenidad del Vístula serpenteando por el paisaje. Durante el verano, es común encontrar exposiciones de arte al aire libre, ferias de artesanía y pequeños festivales que llenan el aire de música y creatividad. Uno de los paseos más cautivadores es recorrer las gargantas de Kazimierz, formaciones naturales esculpidas a lo largo de los siglos, donde árboles retorcidos y paredes de arena crean senderos perfectos para momentos de contemplación. Kazimierz Dolny también se destaca por su producción de miel, frutas frescas y vinos artesanales que pueden degustarse en pequeñas propiedades familiares de los alrededores. Cada esquina invita al visitante a desacelerar, respirar profundamente y conectarse con una Polonia más íntima y poética, lejos de las grandes multitudes. Después de pasear entre las obras de arte vivas de Kazimierz Dolny, se vuelve imposible no percibirlo. Polonia es, sin duda, el secreto mejor guardado de Europa. Y ahora es el momento perfecto para descubrirlo. En este país donde la cultura local palpita en cada plaza, en cada mercado y en cada sonrisa, uno va más allá del turismo convencional. Desde imponentes castillos medievales como Malbork, bosques surrealistas como el de Gryfino, vibrantes ciudades como Varsovia y Poznań, hasta joyas escondidas como Kazimierz Dolny, todo está esperando ser vivido de verdad. Para quienes buscan curiosidades fascinantes, Polonia es un auténtico festín. Aquí encontramos el Bosque Torcido, donde la naturaleza desafía la lógica, o la Capilla de los Cráneos, que transforma la memoria en arte. Cada historia, cada rincón, lleva consigo una herencia de resistencia, belleza y renovación. Si la gastronomía auténtica es parte esencial de tu viaje, prepárate para experiencias únicas. Pierogis artesanales en Cracovia, vodkas premium en Gdansk y vinos refinados en las colinas de Masuria. Todo servido con una hospitalidad genuina
que hace sentir a cada visitante como en casa. Y para quienes sueñan con destinos imperdibles y exclusivos, nada supera navegar por los infinitos lagos de Masuria, explorar el silencio de las montañas Tatra o perderse en los coloridos callejones de Wrocław. Aquí, la aventura y la sofisticación van de la mano, ofreciendo una nueva forma de viajar. Una forma más humana, intensa e inolvidable. Así que, si tu corazón late más fuerte por descubrimientos auténticos y viajes que dejan huella, deja tu me gusta, comenta cuál destino te ha encantado más y suscríbete al canal. Porque aquí, cada viaje está hecho para quienes quieren vivir, sentir y transformar el mundo en una colección de momentos extraordinarios.